noches. Pasado mañana se va a hacer el acto de Moyano, la marcha de Moyano, donde no participa la CGT, pero sí van a participar las dos CTA, los movimientos sociales. Yo creo que va a ser un acto importante. La pregunta que tenemos que hacer es qué hay detrás de ese acto. Y de este tema vamos a hablar con el ministro de Trabajo, Jorge Tiaca, que ya está en el estudio. Por otro lado, el fiscal general Germán Moldes escribió un duro dictamen sobre el caso de dos militantes del Partido Obrero que participaron de los desmanes del 18 de diciembre. Estos militantes fueron procesados, pero luego liberados por el juez. Ya el fiscal de primera instancia, Carlos Rívolo, había pedido que vuelvan a prisión y ahora se le suma el fiscal general Germán Moldes en un durísimo dictamen de ese tema y de otros que tienen que ver con la justicia. Vamos a hablar con Moldes, que también está en el estudio. Vamos a hablar también con Norma Morandini, una referente siempre importante en materia de derechos humanos, sobre las declaraciones, fundamentalmente sobre las declaraciones que hizo recientemente el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, en las que pidió que Macri se vaya cuanto antes del gobierno. Empezamos con el ministro Tiaca y la primera pregunta, ministro, es si no pudo hacer nada para que Moyano levante el paro de pasado mañana. Mire, la verdad es una movilización que la convocan y, digamos, los argumentos que utilizan para esa convocatoria son argumentos que no compartimos porque no se condicen con la realidad. Primero de todo, hablan sobre una situación del empleo que no es la que reflejan los números que viene dando el INDEC y que viene dando también el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, que hace 16 meses que muestra que hay una recuperación en el empleo, que por supuesto ha habido sectores que han tenido más dificultades que otros, pero que ha crecido consistentemente y hoy tenemos el récord de empleo registrado. Que por otro lado también... ¿Tiene el récord con respecto de qué? De empleo registrado, la cantidad de trabajadores registrados en Argentina, desde siempre, digamos, desde el año 2015, que era el último pico, y tenemos récord de empleo registrado. Y más allá de eso... Es decir, que es superior al 2015. Exactamente. Y más allá de eso, como dice el INDEC en los últimos días, el año pasado, a partir de la negociación paritaria libre, con más del 95% de las paritarias cerradas, hemos avanzado en una recomposición del salario que fue por arriba de la inflación en casi 3 puntos. Es decir que cuando uno mira esos temas y esos datos concretos, no se condice con el motivo de la marcha. Lo que creo es que hay otra cuestión, que hay cuestiones personales, que hay cuestiones individuales y que por eso ¿Usted cree que por lo que lo escucho, usted lo que dice es que tiene que ver con las cuestiones judiciales de... Y es que cuando uno ve que el resto de las organizaciones gremiales no comparten esa movilización, porque no comparten esos argumentos tampoco, porque, como digo, los datos de la realidad empiezan a mostrar otras cuestiones, y que si esto se lleva en el debate de la situación judicial de Moyano y el sector que él representa, me parece que lo que debería reflexionar es que en la Argentina que estamos construyendo todos tenemos que dar respuestas ante la justicia y que es la forma de construir una institucionalidad distinta. Y ese debate no se resuelve con movilizaciones, ni con conductas extorsivas, ni con conductas de imposición de criterios sobre los otros, porque en la Argentina de hoy hay capacidad de diálogo, hay voluntad de encontrar acuerdos y eso debe ser lo que debe primar, y no conductas de limitación o extorsivas. ¿Usted habla con Moyano? Yo tengo vinculación, tuve hasta hace un mes diálogo con él, pero por supuesto que siempre estamos abiertos al diálogo, como tiene que ser con él y con todos los sectores, digamos, o sea, pero lamentablemente... Bueno, hace un mes usted estuvo más o menos. Hubo una inauguración donde hubo un sanatorio, donde había fue una representación del Ejecutivo. ¿Había algo en él que le anticipara esto? A ver, lo que había es siempre preocupación por algunos temas particulares, y sobre todo sobre alguna empresa, como era en el caso de Oca. Pero más allá de eso y de esa situación, nosotros le dejamos siempre claro que la respuesta ante la justicia es una respuesta que debe dar cualquier dirigente político, cualquier funcionario del gobierno, y es parte de lo que nos encomendó el presidente para construir una institucionalidad distinta. Ministro, lo que él dice, Moyano, es que sus problemas judiciales comenzaron cuando él se opuso a la reforma laboral. No es así. ¿Esto es así? A ver, Joaquín, uno de sus hijos, Hugo Moyano, que es un letrado, que es un abogado, participó en conjunto también con Juan Carlos Schmitt como representante del sector de Moyano en todo lo que tenía que ver con la propuesta de ordenamiento laboral. Y conseguimos un consenso, que ese consenso lo ratificó no solo Schmitt, sino que también parte del equipo técnico que estaba alrededor de Camioneros había participado de esto. Ahora bien, otro de sus hijos dijo que, Pablo Moyano, que ese ordenamiento laboral no iban a acompañar, y ahí generó el conflicto. Yo veo otras cuestiones, yo veo intereses particulares,
con algún caso como una empresa como OCA, y veo otras situaciones. O sea, me parece que la conducta judicial que ellos tienen debe ser de dar respuesta y no de encomendar una marcha para tapar estas cuestiones. Ahora, obviamente cuando él habla de la marcha, no habla de sus problemas personales, pero sí dice cosas como la inflación, como el nivel de los salarios. Digo, ¿no está diciendo también cosas que hay gente que lo siente? Por supuesto que la inflación es una preocupación de todos los argentinos y particularmente este gobierno. El gobierno ha bajado la inflación desde el año 2016, que estuvo en alrededor de 37, casi 38%, a 24,8% el año pasado, y va a seguir bajando, porque lo que todos nosotros estamos haciendo como plan de gobierno gradualmente es ir bajando la inflación, ir resolviendo el problema del déficit fiscal, ir bajando la presión tributaria, como bien lo explicaba hoy el ministro de Hacienda, pero todo esto, hacerlo en conjunto, requiere de un camino que es un camino largo, que es un camino lento, que muchas veces no es al ritmo que algunos esperan, pero que va consiguiendo estos resultados. Y los resultados también se reflejan en las negociaciones paritarias, como le decía anteriormente, Joaquín. En las negociaciones paritarias se han alcanzado 95% de acuerdos de manera libre, y eso ha reflejado la recomposición del salario con respecto al año pasado por arriba de 3 puntos de la inflación, ¿no? Hablando de las paritarias, estamos con paro bancario. Hoy, va a seguir mañana. El jefe del sindicato bancario, Palazzo, dijo que se podía estar 2 o 3 meses sin bancos. No se puede estar 2 o 3 meses sin banco. Pero digo, ¿es cierto que puede haber 2 o 3 meses sin banco? A ver, yo creo que acá tiene que haber voluntad de las partes, tanto de las cámaras empresarias como del sindicato, de encontrar un acuerdo. La característica particular de la paritaria bancaria hace que la suma inicial sea la suma que se lleva durante todo el año. Es decir, que en los primeros meses del año, en el caso de la oferta esta del 9% que le hicieron las cámaras bancarias al sindicato, excede la inflación de los primeros meses, sobre todo, si fíjense, en el mes de enero. Porque se paga de una sola cuota se paga el incremento es decir, total. No se fragmenta el aumento. Exactamente. En el acto. Ahora, también pueden buscar otras alternativas, escalonarlo, como hacen otros gremios. Muchos gremios hoy están firmando una paritaria en el 15% con aumentos escalonados, y me parece que lo que hay que tener es un criterio donde no casarse con una receta, sino tratar de trabajar en conjunto, tanto la parte empresaria como la parte gremial, en encontrar la receta que les permita recomponer el poder adquisitivo del salario que le corresponda, pero también para el sector empresario poder realizar su actividad de manera rentable y que le permita seguir haciendo inversiones. Dígame, ¿cuánto en los planteos de Moyano y de Palazzo, que es el jefe del sindicato bancario, hay de política y cuánto hay de actitud genuina? Mire, lamentablemente, Joaquín, yo veo que hay muchos dirigentes que están más vinculados a una mirada hacia el pasado, a defender prebendas, a defender un statu quo y no a mirar la Argentina que tenemos que cambiar. Y en esos dirigentes que usted hacía mención, yo los veo mirando ese pasado, defendiendo dirigencia del kirchnerismo, defendiendo y rodeándose de muchos que lo único que les interesa es volver a tener esos beneficios que tenían en el pasado. Ministro, ¿cuáles son para usted, los problemas que hoy hay de fondo en el mercado laboral? Porque, digamos, estamos hablando de paritaria, pero son coyunturales, en algún momento se van a resolver. Pero hay desempleo, como se dice, hay digamos, menos oferta de trabajo. La robotización está llevando a que muchas empresas industriales, sobre todo, prescindan de trabajadores. ¿Cuáles son esos problemas? Mire, los verdaderos desafíos que tiene nuestra economía los podríamos reflejar en varios aspectos. Pero déjenme señalarles algunos que por lo menos son los que aparecen con más claridad. El primero de todo es la informalidad laboral. Es decir, en la Argentina tenemos casi 4 millones de trabajadores en la informalidad, y por eso en la propuesta que hicimos sobre ordenamiento laboral, el primer capítulo tenía que ver con el blanqueo laboral. Nosotros tenemos que generar un marco institucional entre trabajadores y empleadores que permita y fomente no solamente la registración del trabajo, sino también que fomente la generación de nuevos puestos de trabajo. Porque a veces con el crecimiento de la economía solo no alcanza. Es decir, nosotros tenemos que generar un marco institucional que permita que la toma de nuevos trabajadores sea algo habitual, algo permanente, pero también algo que le quite la falta de previsibilidad que muchas veces se encuentran los empresarios a la hora de contratar. El otro tema, y que tiene que ver con el futuro, y que tiene que ver con los cambios tecnológicos, y que tiene que ver con los desafíos que nos plantea la robotización, el cambio de sistemas y demás,
tiene que ver con la formación profesional. Hoy en la Argentina hay muchos argentinos que no han podido terminar su secundario y muchos de ellos no terminan de comprender textos básicos. Entonces nosotros necesitamos hacer un esfuerzo enorme en todo lo que tiene que ver con la formación profesional. ¿Cuánto de la juventud es eso? Y bueno, es muy significativo. Piense, Joaquín, que hay 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces ahí tiene que estar puesto nuestro foco. Nosotros estamos realizando hoy un programa de impulso joven con todos los otros ministerios del Gabinete Nacional, sobre todo para generar oportunidades, de acercar a los jóvenes a todo lo que es la demanda del futuro, no solamente en términos de conocimiento y desarrollo de habilidades, sino también en oportunidades de empleo. Y ahí hay, de vuelta, un nuevo criterio. Los cambios en la vida laboral de una persona van a ser más habituales. Es decir, en los próximos años muchas personas que hoy se capacitan para una actividad van a necesitar volver a capacitarse a lo largo de su vida laboral para adecuarse a los cambios tecnológicos en las actividades que realicen. Y eso es un desafío que hoy enfrentan las generaciones de entre 45 y 55 años. Por eso ponerle foco a esa atención, ponerle foco a ese cuidado, generar un marco institucional dentro del ámbito laboral para que eso pueda suceder de manera normal y que no excluya gente. O sea, porque la otra cuestión es cuando uno no accede a esa formación, a esa capacitación, termina excluyendo a mucha gente que quizá a través de esa posibilidad de capacitación podría encontrar un futuro laboral. Ministro, ¿hay una CGT amiga del gobierno, cercana al gobierno? Hay una CGT que está mirando el futuro y que tiene más vocación de diálogo y que encuentra a través del diálogo soluciones como lo hemos hecho a lo largo de estos últimos 2 años. Fíjese usted, Joaquín, que a lo largo de estos últimos 2 años resolvimos el tema del mínimo no imponible de ganancias, de las escalas, hemos resuelto el alcance de la asignación por hijo, incorporamos a monotributistas al beneficio, resolvimos la reparación histórica de los jubilados, es decir, avanzamos permanentemente sobre un montón de temas que estaban en agenda de la dirigencia gremial y lo hemos hecho con diálogo, con un criterio común, entendiendo que las soluciones salieran a partir de esa mesa de construcción. Y hay otros dirigentes que atados a las prebendas del pasado, que atados a esos beneficios de quedarse en el statu quo, no quieren avanzar y que hacen cosas como las que vamos a ver el miércoles. La reforma laboral planteada como una ley que tiene que pasar por el Parlamento, ¿fue un error? No, a ver, fue el alcance de un enorme trabajo que hicieron los dirigentes sindicales, los dirigentes empresarios y el gobierno. Pero no se pudo aprobar. A ver, y nosotros creemos que muchas de esas partes quizás se van a poder aprobar, o sea, quizás tengamos que dar un debate desde otra manera, tomando cada una de esas partes, por ejemplo, el tema del blanqueo, por ejemplo, el tema de la formación profesional, por ejemplo, el tema de las licencias y el tema de la discusión de género. Hoy en la Argentina hay mucha diferencia en relación a la discusión salarial entre mujeres y hombres. O sea, hay muchos temas por debate que tienen que darse y que nosotros creemos que trabajar en eso, trabajar seriamente y con madurez, es resolver el problema de los argentinos. Pero necesitamos que haya una dirigencia, no solo sindical, sino también empresaria, porque en ese sentido también hay que decir que nosotros estamos poniendo una mirada fuerte, una mirada donde queremos empresas que compitan, que generan mejores precios para los consumidores y que eso lo tienen que hacer en el marco de un debate sobre cómo invertimos más y cómo mejoramos los procesos productivos. Ministro, le tengo que hacer una última pregunta y no puedo no hacerle sobre algo que le pasó a usted personalmente. ¿Qué reflexión le dejó el final del caso con su ex empleada? ¿Qué reflexión personal y política? Bueno, a ver, Joaquín, a veces las circunstancias por las cuales uno toma, digamos, las decisiones que se han tomado en el pasado tienen que ver con un contexto particular. Lo primero de todo, déjeme decirle que sí, Sandra, que era la persona que trabajaba en la quinta de mi madre y que estaba vinculada con mi hermano, llegó a un acuerdo con mi hermano, pero más allá de eso y a partir del interventor que estaba en ese momento en el SOMU, le ofreció la posibilidad de trabajar en el SOMU y lo hizo de buena manera. En un sindicato que es un sindicato muy difícil, que es un sindicato donde hemos avanzado en su normalización a partir de una elección transparente, con boleta única electrónica, donde por primera vez participó casi el 70% del padrón, donde participaron 2 listas y esas listas han podido tener la oportunidad de hacerlo de manera transparente y han reconocido el proceso electoral como tal. No es un sindicato sencillo, es un sindicato que esos interventores requerían de un equipo muy cercano porque han habido extorsiones, han habido amenazas, han habido aprietes por parte de las distintas agrupaciones y nosotros tenemos claro que hacer ese cambio institucional requería de gente muy cercana. Y puede ser que haya cometido un error interventor en requerir a la persona que trabaja en la casa de mi vieja. ¿Lo volverá a hacer? No. No. Ya agradezco, ministro. Por favor. Una pausa. Bien,
estoy con el fiscal general Germán Moldes y quisiera, en primer lugar, pedirle que nos cuente, digamos, ese escrito tan duro que escribió sobre los dos militantes del Partido Obrero que fueron procesados, pero después liberados. Usted pide que vuelvan a la cárcel y que participaron de los desmanes del 18 de diciembre en la Plaza del Congreso. Creo que es suficientemente fresco el episodio como para que casi todo el mundo lo conserva en la memoria, y que las escenas que vimos ese día fueron realmente escenas dantescas, escenas que es muy difícil verlas en el mundo de la realidad, se ve más bien en el mundo de la ficción. Ayer veía una película que era de Anthony Quinn, Barrabás, y lapidaban a una mujer y llovían las piedras. Y esto me hace acordar al Congreso el día 18 de diciembre, porque era una lluvia. El 23 fue peor, ¿eh? ¿Cuál? El 23, el día que se aprobó la ley. El 23 de diciembre. Ah, pero acá hubo dos manifestaciones. Por eso yo traté de apartarme de la tentación de la maldición de diciembre. O sea, siempre diciembre es un mes negro en la Argentina. En diciembre pasan todas las cosas espantosas, motines, desmanes, saqueos, violencia. Pero esta vez yo me centré en 3 episodios en los que me tocó intervenir funcionalmente. Uno fue el 1 de septiembre con la manifestación que se hizo por Santiago Maldonado, por el caso Maldonado, que se incendiaron contenedores de basura en la Avenida de Mayo, una serie de desmanes en la Plaza de Mayo, etcétera, etcétera. La otra fue el 14 de diciembre, 4 días antes de esta por la que me pronuncié ahora, también con muchísima violencia, y la otra, esta, la del 18 de diciembre. Yo lo que he notado, y lo que digo ahí, es que ya que tuve la oportunidad de ver personalmente, o funcionalmente, mejor dicho, todos los pormenores, las declaraciones de los policías, de los testigos, las fotografías, las filmaciones, me da la sensación de que este grupo de vándalos va ganando aprendizaje y va ganando experiencia en cada uno de estos hechos, como si le estuvieran acumulando para algo. Por ejemplo, digo, no olvidemos que la Argentina será la sede de la reunión del G20 este año. Y claro, en todos los países donde se han celebrado las reuniones del G20 han terminado en desmanes espantosos. Y estoy hablando de países como Italia y Alemania. Sí, sí. No el último fue en Alemania. Bueno, y fue importante los desmanes. Parecía terriblemente importante en Hamburgo, si no me equivoco. Lo que me da la sensación es de que acá hay como una especie de programa de entrenamiento. ¿Y qué más? Aparte de la ferocidad, del salvajismo, de la brutalidad que hemos visto, de la forma en que se han tirado contra las vallas, contra el personal policial, roto a mazazos todos los elementos, los bancos de la plaza para proveerse de proyectiles. Aparte de todo eso, yo lo que veo es un desprecio total por todo el marco normativo. O sea, es un desprecio por todas las normas que nos rigen. Entonces me permito poner en tela de juicio que estas personas vayan a someterse voluntariamente a las reglas del proceso. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que los fiscales estamos pidiendo es un cambio en la calificación legal. Es decir, el juez lo calificó como lesiones, etcétera, 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 fruto de ese desorden. Nosotros vemos allí, y es curioso porque es interesante desde el punto de vista técnico, no quisiera aburrir al público entrando en esta materia, pero nosotros vemos ahí una de las formas del atentado a las instituciones de la democracia. Es decir, hay un artículo 226, que pena con prisión de entre 5 y 15 años aquellos que atentaran contra alguno de los poderes del gobierno nacional o pretendieran impedirle, aunque sea temporariamente, dice la ley, el libre ejercicio de sus funciones. Y yo creo que eso es lo que pasó ese día, e inclusive dentro del Congreso había parlamentarios que acompañaban el mismo deseo, que era que el Congreso no funcionara. Yo lo que deduzco de sus palabras, doctor, es que usted lo que sospecha es que había un intento de destitución del gobierno también. No lo podría asegurar. Yo veo más bien que hay una mecánica progresiva
de formación de una milicia semimilitarizada con una organización vertical, con mucha asistencia exterior en provisión de socorristas, profesionales, abogados, ONG que le hacen exterior se refiere a exterior externa a ellos. Al externa a ellos y al escenario donde estaban haciendo. O sea, pero digamos, inmediatamente, fíjese, pero interna dentro del país. Sí, por supuesto, claro. Sí, no, o sea, quizá utilicé mal la palabra exterior. Externa al grupo, claro, pero que ya va preparada para brindarle este apoyo. Y si no fuera así, explíqueme usted, Joaquín, ¿por qué usted a una manifestación pacífica donde la gente está con todo su derecho, manifestando su desacuerdo con una ley, o con un proyecto, o con lo que sea, va munido de bombas Molotov, de cohetes, lanzabengalas o no sé qué? O sea, ¿por qué lo lleva? Porque usted sabe que va a hacer eso. Entonces, la otra cosa que me llama la atención es, yo no sé si esa ley, que era la ley de reforma previsional, si es buena o mala, yo no la conozco. Si la conociera, tampoco opinaría, porque no me corresponde a mí opinar. Lo que sí sé es que el ordenamiento nos provee una serie de mecanismos, de remedios, para cuando no estamos de acuerdo con una ley o con una sentencia judicial. Pero el primer principio de la democracia es que todos obedezcamos los principios democráticos, porque de otro modo todo lo demás viene después. La división de poderes, los derechos humanos, el gobierno de las mayorías, el respeto de las minorías, todo eso es lo que estamos todos de acuerdo. Pero lo primero es que hay unas reglas de juego que no podemos romper. Si no te gusta una ley, sea sancionada, sea en estado de proyecto, sea en estado de debate, bueno, tenés el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho de colectar firmas, de peticionar a las autoridades. Si no estás de acuerdo con una sentencia judicial, decile a tu abogado que interponga el recurso de apelación, de casación, de nulidad, de revisión, que llegue hasta la Corte, que agote toda la vía recursiva que el ordenamiento ha previsto. No romper la plaza. Porque creo que de esa manera lo que estamos convalidando es algo muy peligroso que yo, que soy más viejo, ya lo viví. Terminamos aceptando como una cosa razonable que estos chicos, porque le decimos a estos chicos, esa sea su forma de hacer política. No, Joaquín, no es esa la forma de hacer política de nadie. Hacer política es otra cosa. Usted termina su dictamen diciendo, es hora de decir basta. Sí. ¿Basta qué? Termino mi dictamen, la verdad que lo termino con una cita de Quevedo, porque dice que no se queje el cadáver de los gusanos que lo comen, porque los cría él. Entonces, es hora de que se tomen las medidas que exista, por ejemplo, un protocolo de actuación ante una situación de este tipo, porque se van a repetir. Y también digo ahí que estaba Dios mirando y que por eso no tenemos que lamentar un resultado letal. Pero no lo tenemos asegurado. A veces se distrae Dios o está muy ocupado. Entonces, como estamos seguros de que se van a repetir, porque ellos mismos lo están anunciando. Si ellos mismos están anunciando lo que van a hacer, se va a repetir, debería haber previsto un protocolo de actuación, debería haber probablemente reformas legislativas, especialmente en la parte procesal, para evitar el festival de liberaciones que lo que hacen es sumar más tropa, porque como no se paga, es gratis. Ahora, existe el problema de las liberaciones, que está en todos los fueros, pero vamos a hablar del fuero federal. ¿Es un problema de la ley o es un problema del juez? Con esta ley es muy simple. O sea, el día 14 de diciembre hubo una manifestación y había un juez de turno. El día 15 cambia el turno. El 18 hubo otra manifestación en el mismo lugar, con los mismos protagonistas, por los mismos motivos, y había otro juez. Los del día 14 están presos todavía. Los del día 18 están encarcelados. Aparte hemos visto que es un problema del juez, entonces, porque la ley es la misma. En este caso sí, la ley, o sea, con la ley que hay, que se podría mejorar, porque todo es perfectible, es posible, por ejemplo, en este caso, prever que para el caso de que haya condenas, muy previsiblemente no serían de ejecución condicional, serían de cumplimiento efectivo. Y en ese caso es bastante razonable pensar que no se van a someter a la acción de la justicia. Es decir, yo tengo la más fundada esperanza, Joaquín, de que estas excarcelaciones serán revocadas por la Cámara. Pero se revocan las excarcelaciones, se notifica a los abogados, se devuelve la causa a primera instancia para que el juez ordene la captura.
van a ir a hacerle compañía a aquel que con la caña tiraba las bengalas o no sé qué era, que debe estar no sé dónde, en Paraguay, en Brasil. Es decir, debería ser más ágil el procedimiento y los jueces deberían ser más rigurosos, en mi opinión. Los fiscales estamos haciendo lo que podemos. O sea, apelamos en estos casos, mantenemos el recurso. De hecho, el fiscal Rívolo pidió antes que el usted... dictamen de Rívolo es excelente, porque Rívolo es el que introduce esto que yo le acabo de decir. Usted piense esto, mire hasta qué punto es novedoso. Estos artículos de los atentados al orden constitucional fueron pensados y redactados a la sombra del horror de la dictadura militar. Claro, son posteriores a... Entonces estaban pensados para ser aplicados a militares, no para ser aplicados a manifestantes civiles. Pero la situación es esta. ¿Eran un grupo plural de personas? Sí. ¿Estaban armados? Sí, porque acá está el concepto del arma impropia. O sea, el arma propia es aquella que se crea, se fabrica para hacer un arma. El arma impropia es una que se usa como arma. Le voy a citar la opinión en ese sentido de una persona muy respetada, de la cual ahora van a hablar seguramente, en el mundo de la teoría penal, en un libro del año 96, es el Digesto. Dice que más que la sustancia, que la forma, el arma es definida como tal por el uso que se le da. Cualquier cosa que pueda producir daño... Eso dice Zaffaroni. Eso dice Zaffaroni. Hablando del robo con armas, no de este artículo. Pero entonces, no podemos entrar en todo un debate jurídico, pero es un grupo armado que ha tratado de que no funcionara el poder legislativo. Eso en el artículo 26 está perfectamente descrito y tiene una pena mínima de 5 años y una máxima de 15. Es decir, que se lo cumple. Exactamente. Déjeme que lo lleve a otro tema de la justicia dentro de la justicia federal. Yo escucho mucho decir a los dirigentes opositores, sobre todo a los exfuncionarios kirchneristas, que están siendo perseguidos judicialmente por la justicia, que están siendo perseguidos políticamente por la justicia. Usted, como fiscal general, le quiero preguntar si ha tenido, porque la persecución supuestamente es de Macri, que se traslada a la justicia. ¿Usted ha tenido del gobierno de Macri alguna insinuación, sugerencia para que persiga a funcionarios kirchneristas? ¿De quién, Joaquín? ¿A través de quién? No sé. Pero esto, o sea, lo curioso, yo cada vez que me preguntan esto digo, dicen, che, pero ¿quién es el operador del gobierno de la justicia? Y si mira, si lo conocés, preséntamelo. Yo la verdad que no lo conozco. Pero entonces empiezan a decir, ¿y si fulano? ¿Y si mengano? Y, mira, acá no ha venido ninguno y que yo sepa por ningún lado los han visto pasar, más allá de los que venden influencia mentira, falsos títulos y calidad simulada, que en todos los medios los hay. O sea, de que viene y dice, yo soy amigo del ministro que me dijo, pero bueno, pero todos ya somos grandes y llevamos muchos años en esto. No, lo que pasa es que el peso de las investigaciones que ya venían arrastrándose desde la época en que ellos eran gobierno, tienen una progresividad que se va haciendo indetenible y que se va necesariamente acelerando. Ahora, ¿cuál es la que está terminada? Por ahora ninguna. Es decir, no tenemos condenas, o habrá 1 o 2 condenas, pero en distintas etapas de la investigación, todas están avanzando. Yo no entiendo esto de la persecución. Ahora, usted hablaba recién de que muchas causas se habían iniciado durante el gobierno anterior. La pregunta es, ¿por qué la justicia, y me estoy refiriendo a los jueces, no a los fiscales, actuó de una manera en aquel momento y actúa de otra manera ahora? Mire, yo creo que lo hablé acá con usted la vez pasada, si no en otro programa. Puede haber muchos motivos. Pero hay uno que generalmente se olvida. Los organismos oficiales no brindaban información. Usted mandaba un oficio pidiendo que le mandaran el expediente de una sociedad en la que estaba vinculado Báez, Cristóbal López, o alguna de la inmobiliaria o los hoteles, y la información no venía. En eso hay, uno de los casos es el de, yo creo que era el que estaba el contador Manzanares. La Inspección General de Justicia había extraviado el expediente. Se les pidió el expediente y no lo mandaba. Como se insistió y se insistió y se insistió, finalmente dijeron que el expediente se había extraviado. Se les pidió que lo reconstruyeran y contestaron que no tenían elementos indubitables para reconstruirlo. Cambió el gobierno.
y apareció uno diciendo, mira lo que me encontré atrás de un... Acá está el expediente. Sí. Entonces, ese tipo de cosas precipitan también que las investigaciones avancen, más allá del ánimo que pueda tener cada uno. A mí no me cabe, digo, porque yo en aquel tiempo empujaba el carro, igual que lo empujo ahora, o sea, no hay ninguna diferencia. Los fiscales han tenido una actitud distinta. Digo, los jueces, porque a veces los jueces que antes no actuaban ahora se los ven muy activos, ¿no? Y eso provoca cierta sospecha en muchos sectores de la sociedad. Sí, en algunos casos inclusive no siempre estamos de acuerdo con toda la actividad, ¿verdad? Hay veces que hay alguna actividad que puede parecer excesiva, pero no creo que sea por un tema de persecución. O sea, me parece que sencillamente las causas siguen su curso y llega un momento en que ya ese progreso se hace indetenible. Le agradezco mucho, doctor. A usted, Joaquín, ha sido un placer. Una pausa. Como les decía, estoy con Norma Morandini, una referente importantísima de los derechos humanos en la Argentina. De hecho, ella es directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, después de haber sido senadora. Y Norma, lo que te quería preguntar es que sobre estas declaraciones de Raúl Eugenio Zaffaroni, que no solo es un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, sino que es actualmente miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En las que él dice que Macri debería irse cuanto antes, así nos ahorra sufrimiento a los argentinos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que pensaste cuando leíste esa declaración? Bueno, esas declaraciones habilitan todo lo que nos ha estado contando el fiscal Moldes, porque, es decir, la gravedad de lo que él dice es porque yo no creo que el sistema democrático argentino esté tan consolidado al punto tal que unas declaraciones que él tiene el derecho a expresar, es un hombre que representa a Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conoce la normativa de derechos humanos, sabe que un valor sagrado de la democracia es la libertad de expresión, que la libertad de expresión solo tiene un límite, que es que no se incite a la violencia, tanto que él provoca diciendo no, el 2001 no, violencia no porque da muertos, pero después hace toda una argumentación que es lo que le da permiso, habilita a lo que pasó y que describió también el fiscal Molde en relación al atentado a la democracia, porque lo que vimos en la plaza era claramente grupos que tenían una intencionalidad de impedir una sesión, que estaban en clara sintonía con legisladores de la oposición dentro del Parlamento para que no se hiciera esa sesión ese día. Entonces, si el Parlamento, que es la casa política por excelencia, que es el lugar de la argumentación, que es el lugar donde si uno está en contra de una ley tiene que trabajar para argumentar, tiene que persuadir, tiene que construir consensos, pero nunca impedir que se sesione, como hemos visto claramente, con manifestaciones de violencia dentro del recinto. Yo viví un periodo... ¿Vos ves entonces una vinculación entre Zaffaroni y esto que ha pasado en el Congreso? Por lo menos habilita, por lo menos legitima, porque cuando Zaffaroni se dice populista, lo que él está diciendo, y además dice que se apoya a Cristina, es un pensamiento antidemocrático que cree que la sociedad se maneja desde arriba, que hay que tener poder para poder resolver, cuando en realidad el sistema democrático funciona exactamente al revés. Es un ciudadano que tiene derechos que están consagrados en la Constitución y los gobernantes lo que tienen que hacer es garantizar esos derechos. No depende si se es peronista, si se es de izquierda, para cumplir con lo que es el mandato constitucional. Porque una democracia que no es constitucionalista, es decir, que no respeta lo que está en la Constitución,
caminamos hacia la tiranía, caminamos hacia esta concepción antidemocrática de poder que hemos visto a lo largo de todos estos 10 años, que de alguna manera han formado a los pibes de la liberación con ideas no democráticas, porque las ideas democráticas está todo vinculado. Es decir, hoy las manifestaciones, una manifestación se presupone que es algo que está organizado, que hay toda una infraestructura, que no siempre las personas se mueven de manera voluntaria. El ciudadano en una democracia es el que se pone en marcha de manera voluntaria. No es alguien que le está obligando a que tiene que ir a manifestarse, ¿no? Entonces, creo que si tenemos que darnos seriamente, debatir lo que es es decir, me parece que estamos en un momento de una enorme superficialidad cuando estas son situaciones graves, porque yo digo, al principio mi tentación es decir, dejemos de hablar de las declaraciones de los otros y veamos los hechos, porque tenemos un debate muy contaminado que opinamos sobre lo que opinan los otros y no tenemos un pensamiento. Y hoy lo que nos pasa como sociedad nos exige y nos demanda que tengamos un pensamiento. No es solo que cambie el gobierno porque ha sido votado para provocar un cambio. La sociedad tiene que cambiar, los intelectuales tenemos que hacer un esfuerzo de incorporar, es decir, no seguir con las viejas categorías de los tiempos no democráticos. Entonces, por eso es grave lo que dice Zaffaroni. Ahora, un tema de Zaffaroni que a mí me sorprendió es esta declaración que hizo, este relato que hizo Graciela Fernández Mejide, otra gran referente de los derechos humanos en el país, cuando ella cuenta que fue a llevarle un habeas corpus de su hijo, de Pablo, y se lo rechazó, no se lo aceptó. Vos que también sos familiar desaparecido, tenés familia desaparecida, ¿tu experiencia con los jueces es lo mismo? ¿Hubo muchos jueces en ese Sí, momento? nos cerraban las puertas, por supuesto. Yo lo que he aprendido de ese periodo, y agradezco siempre a no tener resentimiento, lo que no quiere decir que me he olvidado. Es decir, yo siempre cuento que la única dirigente política que nos recibió, a mi madre y a mí, fue Alicia Moró de Justo, porque toda la dirigencia política nos cerraba las puertas. Nos cerraban las puertas los jueces que no daban los habeas corpus. Nos cerraban las puertas los sacerdotes. En Córdoba, mi madre y otras madres de pañuelo blanco iban a la misa del domingo, cuando estaba primatesta, a tomar la comunión para decirle en el momento de la comunión, nuestros hijos están desaparecidos. De modo que todo ese periodo, lo que yo he aprendido, es decir, yo no quiero juzgar porque con terror las personas no tienen dignidad. Por eso hay que vivir en libertad, porque lo que nos permite ser dignos es que tengamos libertad, que no tengamos miedo, que no tengamos coacción. Entonces, de ese periodo, lo que yo he aprendido, que aquellos que me negaron, aquellos que se cruzaban la calle para no verme cuando yo volví a Córdoba, aquellos que me ponían el estigma de la zurda y demás, son los que más sobreactúan. Entonces, yo no tengo, es decir, tengo mi experiencia personal, he aprendido a desconfiar de aquellos que se manifiestan tan y hablan tan livianamente de nuestros muertos y con tanta facilidad nos agregan mayor sufrimiento, como es lo que ha pasado en todo el periodo del kirchnerismo, cuando se apropiaron de los derechos humanos y uno parecía que era, es decir, con todas las descalificaciones. Pero bueno, eso hay que dejarlo atrás en el sentido del aprendizaje. Yo creo que tenemos que hacer un gran pacto democrático, es decir, no corporativo, no partidario, un pacto democrático de la ciudadanía. Sobre eso, ¿por qué es fácil pedir la destitución de Macri? Y no era fácil pedir la destitución, de hecho, nunca se pidió la destitución de ningún presidente democrático, aunque con algunos se conspiró. Pero ¿por qué es fácil pedirlo con Macri? Bueno, porque hay sectores que tienen el monopolio de la sensibilidad y del dolor, y que cuando se invoca a la pobreza, cuando se invoca al pueblo y se invocan estas abstracciones, la patria, lo nacional y popular, realmente es como una extorsión perezosa, porque, bueno, el mundo ha cambiado demasiado y sobre todo
los argentinos, es decir, hemos fracasado. Para que nuestro país esté sobre los escombros, no hay un sector que se pueda parar con autoridad a decir, vamos a ir por acá porque yo estoy libre de culpa. Entonces, en ese sentido, me parece que hace falta un gran pacto democrático para aislar los violentos. No vemos manifestaciones de parte de algún sector de la dirigencia condenando lo que claramente el fiscal nos demuestra que es un delito. Estamos teniendo debates absurdos, si garantismo o como gatillo fácil o mano dura, no, es la aplicación de la ley, es profesionalizar las policías. Si a los cadetes los estamos formando con bailes de iniciación que terminan muertos, yo digo, ¿cuánto hace que se forma a los cadetes de la policía de la forma dramática que nos ha mostrado un muerto, como nos pasa siempre? Tiene que morir alguien para que veamos lo que no queremos ver. Entonces se forman así los aspirantes a la policía con semejante humillación. No hay que humillar para profesionalizar. Después decimos, ¿qué tiene que hacer la fuerza de seguridad? ¿Combaten el delito? ¿Reprimen el delito? Dicen, no es represión, pero la fuerza de seguridad reprimen el delito. Ahora hay que saber que si se hacen los desmanes que se hacen en una manifestación pública, es un delito. Usted puede tener la mejor intención, pedir por justicia, todo lo que se dice que legitima las causas que se invocan para justificar las marchas. No, señor, pero si después usted cuando va a la marcha comete delito, está cometiendo un delito y tiene que ser reprimido con la ley en la mano, con fuerzas que por supuesto son el problema. Es decir, sí, Norma, y ese acuerdo que vos planteás también podría estar dirigido a superar la grieta, a cerrar la grieta. Bueno, porque la grieta está en la ¿qué cierra la grieta? Porque cada uno tiene derecho a pensar como quiera, a sentir como quiera, pero lo que no puede interpretar es la legalidad democrática. Entonces, cuando el Partido Obrero tiene representantes en el Congreso, yo celebro eso, que es decir, haya una parte del país representada, no importa si es más o menos el número. Ahora, tienen que jugar el juego democrático. Usted no puede utilizar los derechos que concede la democracia para terminar con la democracia, porque, es decir, si no tenemos democracia, ¿qué derechos se van a ejercer? Entonces, yo tengo la sensación que no hay ninguna responsabilidad en el que manifiesta. Cuento una anécdota, es decir, que parece una broma. Yo estoy en el Congreso y lo que son las manifestaciones con la pirotecnia, yo siempre hago bromas, digo, bueno, es ejercicio del derecho, pero la pirotecnia no, muchachos, es un infierno. Yo ya he recibido denuncias de los vecinos y es imposible estar ahí con lo que significa la pirotecnia, los gastos. Yo siempre estoy tentada en ir a ver cuánto se gasta en esa pirotecnia, ¿no? Entonces hay una gran ofuscación porque confundimos. La grieta es una manifestación de dos países, de una parte antidemocrática y de otra que quiere vivir en democracia y construir la democracia. Entonces me parece que es esa tensión, no que los amigos se peleen y todo. Bueno, yo estaba revisando programas que hice en este canal cuando empezó en los años, en el 90, y en las mesas, en mi programa, personas que hoy se matan, se sentaban a discutir, a debatir. Entonces yo digo, ¿qué nos pasó? Entonces yo creo que profundamente hay razones de otra orden que no son solo políticas, habrá que analizar. Mi tendencia es ir más, creo que esta es una sociedad que tiene mucho dolor, mucha culpa y una parte que me impresiona y me perturba, la capacidad del daño y la destrucción. Siempre es más fácil destruir. Construir, hay que tener paciencia democrática, hay que ser capaz de poner en su propio corazón todo lo que uno dice. Yo he tenido que aprender a ser democrática porque mi generación
no fue una generación democrática, no éramos educados para la democracia. Entonces, ¿qué ambiciono? ¿O cuál es mi responsabilidad? Que nuevas generaciones en este país sean educados con los valores y el privilegio de vivir en libertad. Que eso exige otras responsabilidades y no esto de seguir insistiendo con una Argentina que ha fracasado, que es antidemocrática, que tiene una parte de violencia muy fuerte y que hay que domesticarla con algo que también se pierde de vista. Los derechos humanos surgieron como instrumentos de pacificación, surgen después de la Segunda Guerra Mundial, surgen del horror. En Argentina también surgen del horror. Entonces no se puede invocar derechos humanos para incitar a la violencia, para habilitar este atentado a una institución de la República como es el Congreso, ¿no? Te agradezco mucho, ¿no? Gracias. Una pausa. Bien, para terminar con el caso Zaffaroni, antes de entrar en otro tema, quiero decir que hoy, o en estos días, la Cancillería, el canciller Jorge Forí, le envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una carta muy larga, muy bien fundamentada, pidiendo precisamente una medida disciplinante contra Zaffaroni por las declaraciones que está haciendo. Vamos al tema de hoy. Hoy renunció Valentín Díaz Gilligan, que era su secretario general de la presidencia, y que el diario El País de Madrid, conviene hablar de que es el diario El País, de subrayar que es el diario El País de Madrid, que no tiene ningún interés en descubrir funcionarios argentinos. Está investigando a funcionarios o a políticos españoles, sobre todo con cuentas en Andorra, y de pronto se encuentra con políticos mexicanos, peruanos, argentinos. Acá se encontró con dos, el gobernador Jorge Zapac de Neuquén, que dice que no tenía nada. Efectivamente no hay pruebas contra Zapac porque la información es que el Banco de Andorra se negó a recibir 5 millones de dólares. Pero en el caso de Díaz Gilligan sí había una cuenta de 1.200.000 dólares a nombre de él que no declaró cuando era funcionario de la capital. ¿Por qué? Porque él asume como funcionario de la capital en 2013 y recién en 2014 se va de la cuenta esta en Andorra y no declaró antes de asumir que tenía esa cuenta. ¿Qué es Andorra? Andorra es un principado que lo maneja por momentos España, por momentos Francia, donde había, hasta hace un año, ahora ya no, había bancos que era un paraíso fiscal donde estaba fundamentalmente el dinero de la corrupción o de los que evadían impuestos. Tal vez eran dinero ganado honestamente, pero que no evadían impuestos en sus países de origen. Pero también había mucho dinero de la corrupción. De hecho, Odebrecht tenía ahí en Andorra una de sus cuentas centrales donde repartía los sobornos por todas partes. Por eso hay muchos políticos latinoamericanos. Yo la verdad que no sé por qué el gobierno demoró tanto tiempo en resolver el caso Díaz Gilligan. Esto se supo el jueves a la noche por el diario El País de Madrid. Yo creo que el viernes debió hacer, es decir, la fórmula Gómez Centurión, que en el acto le pidió el presidente Macri que reclamara una licencia hasta aclarar su situación como director de aduana, después volvió y ahora es director del Banco Nación, no se descubrió que la denuncia era falsa, pero digamos, ese método es el método ideal. No pueden estar 3, 4 días pagando costos políticos por alguien que además no tiene importancia, no tenía importancia en el gobierno. Pero en el fin de semana hablaron Macri, Peña, el secretario general de la presidencia de Andrés, la primera plana del gobierno habló de este tema. Cada vez que se enfrentaban con un periodista tenían que hablar de este tema, de un funcionario de segunda categoría que no tiene ni tenía importancia en el gobierno. No sé por qué pagaron semejante precio
inútilmente. Chao, hasta lunes.